Para la clase y empezamos con la unidad uno que básicamente nos habla de generalidades de la fisiología. Nos habla de diferentes conceptos manejados en fisiología, la célula en general y también algunos conceptos de fisiología. Entonces, esta clase es del plan de estudio anterior, donde básicamente aparte de los conceptos de homeostasis y sistemas de control, también se abordaban componentes celulares. La organización de la célula, estructura de la célula, comparación entre la célula animal y otras formas de vidas precelulares, sistemas funcionales de la célula y locomoción de las células, ¿vale? Solamente que eso, pues ya lo habíamos visto más detalladamente en biología celular y biología molecular, y pues no creo que tenga mucho sentido retomarlo para este curso, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con una breve introducción a la fisiología. La fisiología, básicamente, se refería al estudio de la naturaleza bajo el concepto de Aristóteles. Tiene sus prefijos griegos, donde la palabra fisio se refiere a naturaleza y logía, pues siempre es estudio. Básicamente, de acuerdo a sus raíces etimológicas griegas, se refiere al estudio de la naturaleza. Ya Claude Bernard amplificó su concepto y nos dice que es la ciencia que estudia los procesos físico-químicos que ocurren en los seres vivos y entre estos y su entorno. Básicamente, la fisiología es el estudio del funcionamiento del cuerpo, los procesos físico-químicos que ocurren en los seres vivos y cómo estos interactúan con su entorno. Nos hablan de básicamente la función de las células, la función de los tejidos y la función del organismo mismo, ¿vale? Entonces, la fisiología estudia el funcionamiento del cuerpo en todos estos sentidos, desde la célula, el tejido, los órganos y sistemas, que es justamente lo que nosotros vamos a abordar en los temas consecuentes. Ya en el libro de Guyton y Hall, particularmente en la de edición 12 y en la página 3, nos dice que la intención de la fisiología humana, ya particularmente la fisiología humana, es intentar explicar las características y mecanismos específicos que ocurren en el cuerpo humano y qué es lo que hace que éste se considere un ser vivo, ¿verdad? Entonces, según varios filósofos científicos de 1800, lo que caracterizaba a un ser vivo o un organismo vivo era una palabra que ellos mismos describieron, la cual se llamaba homeostasis, y es la que nosotros de la cual vamos a platicar. En 1870, Claude Bernard describió los principios básicos de la regulación fisiológica, evidenciando la necesidad del cuerpo de mantener un ambiente interno estable, lo que denominó como una sorprendente constancia del cuerpo para mantener el medio interno del organismo. Él afirmó que los organismos complejos pueden mantener su medio interno. El medio interno se refiere básicamente al fluido extracelular, que es la sangre, y lo que se encuentra fuera de las células, el intersticio. eh, Pueden mantener su medio interno constante ante los desafíos del mundo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, afuera hace mucho frío, nuestro cuerpo, al cesar el frío, genera pequeñas modificaciones que hacen que el medio externo pues, se mantenga constante, que se mantenga a una temperatura constante. Bernard señalaba una existencia libre, que una existencia libre e independiente es posible por la estabilidad del medio interno. Mientras el medio interno se mantenga constante, los cambios que atraviese el individuo pues van a ser neutralizados o van a ser amortiguados por los mismos sistemas de compensación del medio, ¿vale? A esos sistemas de compensación de nuestro cuerpo para mantener el medio interno constante es que se describió una palabra que se llama homeostasis. Esta fue descrita ya en 1927 por un científico llamado
Walter Cannon. Walter Cannon acuñó el término homeostasis con la intención de transmitir la idea general propuesta por Bernard. Bernard decía que había una sorprendente constancia del medio interno. Entonces, todo aquello que regulaba esa constancia, el mantenimiento de ese medio interno, pues los llamó procesos homeostáticos o homeostasis y lo definió como una condición que puede variar, pero permanecer constante. El logro de Walter Cannon se centró en ampliar la noción de la constancia de Bernard del medio interno de una manera explícita y concreta. Entonces, aunque bien Bernard fue quien dijo que el medio interno se mantenía sorprendentemente constante, para poder referirse a los mecanismos que mantienen ese medio interno sorprendentemente constante, Cannon acuñó la palabra homeostasis. Ya posteriormente Guyton, el mismo que nos hizo sufrir o nos hace sufrir con su libro de fisiología, introdujo a muchos estudiantes al concepto de la homeostasis como un mecanismo regulador activo que tendía a minimizar las perturbaciones en el medio interno. ¿A qué se refiere eso? A que la intención de nuestro cuerpo es amortiguar o neutralizar esas perturbaciones o esos cambios que hay en nuestro alrededor, intentando compensar de alguna manera para mantener el medio interno. Entonces, la homeostasis, básicamente, son estos mecanismos compensatorios que hace nuestro cuerpo para mantener nuestro medio interno constante ante las constantes perturbaciones de este. ¿Sale? La homeostasis es un concepto básico y necesario para poder comprender los mecanismos reguladores de la fisiología. En este sentido, la definiremos como mantener un estado estable dentro de un organismo, independientemente si los mecanismos involucrados son pasivos, por ejemplo, el movimiento de agua entre los capilares y el intersticio, reflejando un equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y osmóticas, o activos, por ejemplo, el almacenamiento y la liberación de la glucosa intracelular. Este equilibrio está garantizado gracias a los procesos fisiológicos que actúan de manera coordinada en el cuerpo y que impiden que los cambios en el entorno interfieran en su funcionamiento. Entonces, la homeostasis la podemos resumir de manera breve en el equilibrio constante del medio interno, ¿vale? Para eso se necesitan sistemas de control, ¿verdad? Todos los mecanismos de control homeostático tienen al menos, pueden tener más, tres componentes interdependientes, que quiere decir interdependientes, que dependen uno del otro, para que una variable se regule. El sistema de control homeostático va a estar formado por un receptor, un centro de control y un efector. El receptor básicamente es el componente sensorial que controla y responde a los cambios en el entorno, ya sean externos o internos. El receptor es una parte de nuestro cuerpo, generalmente es el sistema nervioso, que tiene espías tanto en la piel, en las mucosas y en todos lados. Y este receptor se va a dar cuenta de las perturbaciones del medio interno o del medio externo. Del medio interno, por ejemplo, cambios en las concentraciones de glucosa, del medio externo, por ejemplo, cambios en la temperatura, y va a recibir un estímulo o una señal. Ejemplos de los receptores van a ser los termorreceptores que tenemos en la piel o los mecanorreceptores o quimioreceptores que tenemos en la sangre. Por otro lado, el centro de control establece el rango de mantenimiento. En el centro de control le llegan todos los estímulos y él ya conoce el límite mínimo y el límite máximo. Mientras se mantengan en esos intervalos, el centro de control pues no responde o no hace nada por amortiguar ese estímulo o ese cambio. Sin embargo, cuando esos límites se rompen, cuando se llega por debajo del límite inferior o por encima del límite superior, entonces el centro de control genera ciertos cambios estructurales que llevan a la liberación de ciertas moléculas o de ciertos estímulos para intentar mantener esa variable
en los rangos que se consideran o que él considera que son saludables, ¿sale? El centro de control responde a la señal determinando una respuesta adecuada y enviando señales a un efector. Por último, de los componentes del sistema de control tenemos a el efector. El efector puede ser uno o pueden ser más componentes de nuestro cuerpo. Estos pueden ser los músculos, pueden ser unas glándulas, pueden ser órganos que, como bien lo dice su nombre, van a ejercer una acción para poder mantener el medio interno en equilibrio o en una manera constante. Cuando la señal se recibe y se activa, se propicia una retroalimentación negativa al receptor que detiene la necesidad de una señalización adicional, ¿vale? Más adelante vamos a ver ejemplos, pero generalmente el efector eh, genera una retroalimentación negativa que hace que el estímulo ya no siga, válgame la redundancia, estimulando al receptor y por lo tanto el receptor ya no envíe una señal al centro de control. Algunos ejemplos de centros de control incluyen el centro respiratorio, aunque no todos se encuentran directamente en el sistema nervioso. También otro ejemplo de centros de control pueden ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué es una retroalimentación negativa? Aparte de los sistemas de control, tenemos a los mecanismos de regulación de la homeostasis. Ojo, no es lo mismo un sistema que un mecanismo. El mecanismo, generalmente, en la gran mayoría de los casos, es una retroalimentación negativa, pero también puede ser una retroalimentación positiva. Vamos a ver como primer ejemplo la retroalimentación negativa. Primero, tenemos un estímulo. Ese estímulo va a modificar a una variable. Esa variable modificada va a ser reconocida por el receptor. El receptor envía información, ya sea nerviosa o química, al centro de control. El centro de control lo integra, lo interpreta y envía información nuevamente, ya sea de manera química o de manera nerviosa, hacia un efector. El efector puede ser el músculo, puede ser una hormona, puede ser un órgano, que va a generar una disminución de la variable que generalmente estaba estimulando al receptor. Entonces, cuando actúa el efector, la variable llega a la normalidad, impidiendo que el receptor interprete como un cambio de variable y informe al centro de control, ¿vale? De esta manera se regula negativamente a un estímulo. Y que aquí nos ponen un ejemplo, la temperatura corporal. Eh, el estímulo sería diferentes condiciones que pueden causar un incremento en la temperatura. La variable es la temperatura del cuerpo. El receptor son termorreceptores que sensan la temperatura del cuerpo. Eh, Estos envían una señal, principalmente una señal nerviosa, al hipotálamo, que es el centro de control de la temperatura, y compara. Aquí 98.6 es en grados Fahrenheit, en grados centígrados sería alrededor de 37 grados, que es el punto de control. Entonces, si hay una alteración en el punto de control, en este caso la temperatura está incrementada, envía señales a órganos o células efectores. En este caso, los efectores van a ser las glándulas sudoríparas que van a secretar sudor y los vasos sanguíneos que se van a dilatar, lo cual va a permitir que aumente el flujo sanguíneo hacia la piel y esto va a disminuir la temperatura. Al haber una mayor vasodilatación, la fricción va a ser menor y por lo tanto va a haber menos generación de calor. Al haber menos generación de calor y una liberación de sudor, pues el organismo se va a refrescar. Esto va a disminuir la temperatura corporal y al disminuir la temperatura corporal, pues se acaba el estímulo, ¿verdad? Porque inicialmente teníamos un estímulo de temperatura elevada, el cual fue inhibido por los mecanismos generados por la retroalimentación negativa. Posteriormente a la acción del efector, se para
la señalización de los termorreceptores al hipotálamo y termina el proceso de retroalimentación negativa. Pero si sigue la temperatura alta y sigue el estímulo o la variable modificada, y esto es sensado por los termorreceptores, pues va a seguirse activando este circuito de retroalimentación negativa. Ahora, en algunos casos, nuestro organismo también funciona de una manera diferente. No siempre nosotros queremos parar la variable originada por el estímulo, sino que muchas veces esa variable modificada es una especie de alerta para que el cuerpo siga aumentando esa variable. Este tipo de retroalimentación, donde una variable, en lugar de detenerse, o que el cambio en esa variable, en lugar de detenerse, se aumente, se le llama retroalimentación positiva. Y un ejemplo de esto es la oxitocina liberada durante el proceso de parto. Entonces, la oxitocina es una hormona que induce un aumento en las contracciones musculares del útero para expulsar al producto, en este caso, pues el bebé, ¿verdad? Entonces, esto es estimulado, es secretada por la glándula pituitaria y conforme más oxitocina es liberada a la sangre, esto involucra circuitos de retroalimentación positiva que hacen que se libere cada vez más oxitocina hasta que el producto es liberado y básicamente se acaba el circuito de retroalimentación. Entonces tenemos dos tipos de mecanismos por los cuales se mantiene o se regula la homeostasis. Los mecanismos de regulación homeostáticos van a ser la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. En un 99% de los casos, los mecanismos que nosotros tenemos para poder regular la homeostasis son los circuitos de retroalimentación negativa. Sin embargo, también existen los circuitos de retroalimentación positiva. Y ya si nosotros lo vemos o lo estudiamos más profundamente, vamos a conocer que los circuitos de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva no son los únicos que existen para el mantenimiento de la homeostasis. Lo segundo sería las células y sus funciones, pero pues básicamente eso no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces terminamos con nuestra primer presentación y vamos a continuar con la siguiente, que es potencial de membrana y potencial de acción. Voy a compartirles la presentación, compartirte porque nada más estás tú, Mariel. Muy bien, entonces vamos a ver potenciales de membrana y potenciales de acción, que es como parte de los conocimientos generales antes de abordar la fisiología de cada uno de los órganos y sistemas. Entonces, primero vamos a ver conceptos, particularmente el que nos interesa, que es el de potencial de membrana. El potencial de membrana es un potencial de difusión producido por una diferencia de las concentraciones de iones dentro y fuera de la membrana. A este potencial de membrana también le podemos llamar voltaje o se mide en volts y por eso le llamamos voltaje, ¿vale? Ahora, ¿qué es un potencial de difusión? Al final de cuentas, un potencial de difusión es una especie de energía generada por el paso de iones hacia el interior y el exterior de la membrana. Por lo tanto, no puede haber un potencial de membrana si no hay flujo de iones del interior al exterior o del exterior al interior de la célula. Entonces, este potencial o esta especie de energía va a ser producida por un gradiente, que es un gradiente, una diferencia en la concentración de iones, ¿vale? Entonces, si tenemos un gradiente
y tenemos canales abiertos que permitan el paso de iones desde el interior hacia el exterior o desde el exterior hacia el interior, vamos a tener un potencial de membrana en la célula. Ahora, ese potencial puede ser cuantificable y se mide en volts. Como el potencial de membrana en células es muy pequeño a comparación de otros, como por ejemplo los rayos de esta tormenta eléctrica, generalmente los vamos a medir en milivolts, ¿vale? Muy bien. Entonces, para que haya un potencial de membrana, es importante que haya un gradiente que motive a los iones a moverse del interior al exterior o del exterior al interior. Y lo segundo es que tiene que haber canales abiertos, ¿verdad? Porque aunque haya ese gradiente, si no tienen por dónde pasar los iones, pues nunca se va a generar este potencial de membrana, ¿vale? Entonces el flujo de estos iones del interior al exterior y del exterior al interior a favor de un gradiente es lo que nos va a generar este tipo de energía que se llama potencial de membrana, ¿vale? Muy bien, ahora los potenciales de membrana, cuando cambian, se pueden convertir en potenciales de acción. Un potencial de acción es un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana, generalmente de negativo a positivo y luego de vuelta a negativo, en un ciclo que dura milisegundos. Cuando hay un cambio rápido en el potencial de membrana de una célula, se genera un potencial de acción. Y las características del potencial de acción, particularmente en células grandes como las neuronas, es que éste se va propagando desde la zona donde inició el potencial de acción hasta la parte final de esa célula. Cabe mencionar que el potencial de acción, generalmente cuando se mueve, no va perdiendo su fuerza conforme se propaga y por lo tanto va a llegar al final de la célula con la misma magnitud que con la que fue inicial, ¿vale? Ahora, generalmente un potencial de acción desemboca en la parte final de la neurona que se llama axón, la liberación de moléculas que se llaman neurotransmisores o bien el movimiento de eh, ciertas partículas por canales que se encuentran entre un axón y otra neurona, los cuales nos va a generar un proceso que más adelante vamos a ver que se llama sinapsis, ¿sale? Entonces, pues ya a grandes rasgos les expliqué lo que es el potencial de membrana y potencial de acción, pero a continuación vamos a ver cómo es que sucede. Como se los mencionaba anteriormente, el potencial de membrana es un potencial de difusión y este va a ser directamente proporcional a las diferencias de concentraciones, ¿sale? Entonces, para poder cuantificarlo, para poder medir este potencial de membrana, que también aquí lo llaman como fuerza electromotriz, porque al final de cuentas es una especie de energía, es una especie de fuerza generado por esta diferencia de concentraciones de iones, hubo un científico de apellido Nernst, quien mediante una ecuación, pues nos permitió conocer el potencial de membrana en función de las concentraciones en el interior y en el exterior de los diferentes iones. Cabe mencionar que la ecuación de Nernst solamente sirve o solamente funciona para un solo ion, ¿vale? Entonces, la ecuación de Nernst nos dice que el potencial de membrana va a ser igual a más o menos 61 multiplicado por el logaritmo de la concentración interior sobre la concentración exterior. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un signo ambivalente. El potencial se considera positivo si sale un ion negativo o si bien entra un ion positivo. Mientras que el signo se considera negativo si sale un ion positivo o si entra un ion negativo, ¿sale? Si sale o entra de la célula, a eso me refiero, ¿vale? Por ejemplo, se considera positivo cuando a favor del gradiente entra un ion positivo. Por ejemplo, el caso del sodio, ¿verdad? El sodio, como podemos ver en el diagrama que se encuentra del lado derecho, se encuentra en una concentración de 142 miliequivalentes sobre litro o 142 milinormal o 142 milimolar afuera, mientras que en el interior se encuentra en una concentración
10 milinormal o 10 milimolar. Por lo tanto, podemos afirmar que el sodio se encuentra en mayor proporción, en mayor concentración, fuera de la célula que dentro de la célula. Por lo tanto, por el gradiente, nosotros podemos confirmar que el sodio tiende a entrar a la célula, ¿vale? Entonces, el sodio tiene carga positiva y si entra un ion con carga positiva y nosotros aplicamos esta ecuación para el sodio, el signo que tendría la fórmula sería un signo positivo. Por el contrario, el potasio también tiene carga positiva, pero este se encuentra principalmente dentro de la célula y en menor proporción fuera de la célula. Por lo tanto, por la fuerza del gradiente, el potasio va a tender a salir. Y como tiene carga positiva, si sale potasio con carga positiva, el signo que vamos a utilizar para la ecuación de Nernst sería un signo negativo. Ahora, eh, la ecuación de Nernst funcionaba para los iones más importantes que se encuentran en la célula, donde el más importante por mucho va a ser el potasio y el sodio, pero generalmente el flujo de iones en el interior de la célula pues involucra una gran cantidad de iones, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, etcétera, en mayor o en menor proporción, o también dependiendo qué tipo de células tengan, ¿verdad? Porque si por ejemplo tenemos una célula que tiene canales de calcio, pues el calcio también va a ser importante para el mantenimiento del potencial de membrana, pero si tenemos una célula que no tiene canales de calcio o que no los abre, pues entonces pues el calcio nunca va a ser importante. Para poder nosotros conocer el cambio en el potencial de membrana, cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes, se describió otra ecuación que se llama ecuación de Goodman, ¿vale? La ecuación de Goodman siempre va a tener signo negativo, va a ser menos 61. Este lo vamos a ver así, pero sale también de otras variables y va a multiplicar el logaritmo de la concentración del ion a nivel extracelular y a nivel intracelular, dependiendo si el ion se encuentra mayoritariamente fuera o dentro de la célula. Pero ojo, esto es muy importante. Algo que agrega la ecuación de Goodman es la permeabilidad. ¿A qué nos lleva eso? A que si el ion es muy permeable a salir o a entrar de la célula. La permeabilidad se refiere a qué tan fácilmente entra o sale de la célula. Si es muy permeable, entonces este factor va a multiplicar a la concentración y por lo tanto su valor va a ser muchísimo más grande. Por el contrario, veamos el caso del cloruro. Si el ion tiene una permeabilidad muy baja, veamos el caso más extremo, que ésta sea cero, pues no va a afectar nada las concentraciones de ese ion en el potencial de membrana, porque todo número multiplicado por cero, pues es cero, ¿verdad? Entonces, si la permeabilidad es nula, como lo habíamos visto anteriormente, no importa la concentración intra y extracelular de ese ion, porque no va a tener ningún efecto en el potencial de membrana. Aquí nos dicen también que el grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana de ese ion particular, ¿vale? Ya en este esquema pueden encontrar valores un poquito diferentes de acuerdo a la célula o de acuerdo incluso a la referencia que ustedes utilicen, pero dentro de las constantes que nosotros podemos observar es que el sodio se encuentra principalmente fuera de la célula y en menor proporción dentro de la célula. El potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula, el calcio fuera de la célula, el magnesio principalmente dentro de la célula, el cloro principalmente fuera de la célula, el bicarbonato principalmente o en mayor proporción, aunque no con una gran diferencia fuera de la célula, y los demás solutos que pueden ser iones o pueden ser algunas moléculas pequeñas como la glucosa, aminoácidos, fosfolípidos, etcétera, pues pueden variar su proporción. Muy bien. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo de una fibra nerviosa, una célula que es una fibra nerviosa, si fuera solamente permeable al potasio.
Si nosotros ponemos los datos del potasio en la ecuación de Nernst, hagan ustedes como ejercicio, el resultado del potencial de membrana que vamos a tener es de menos 94 milivoltios, ¿vale? El potasio va a tender a salir. Si abrimos canales, el potasio va a tender a salir y por lo tanto, si sale iones positivos, pues la célula se vuelve más negativa, ¿verdad? Por eso aquí tenemos un potencial mucho más negativo. Por el contrario, si nosotros o ponemos los datos del sodio en la ecuación de Nernst, el resultado que vamos a tener va a ser más 61 milivoltios. ¿Por qué? Porque el sodio es un ion que se encuentra principalmente fuera de la célula. Si abrimos un canal para que pase el sodio, este va a tender a entrar hacia la célula y por lo tanto, pues como tiene carga positiva, va a volver a la célula más positiva, ¿vale? En la vida real, pues básicamente tenemos un equilibrio entre salida de potasio y entrada de sodio, aunque esta es en mínima proporción y eso mantiene generalmente un potencial de membrana que puede variar de una célula a otra, pero este se encuentra entre los menos 70 y los menos 94 milivoltios, de acuerdo a qué tipo de célula sea. Medición de los potenciales de membrana. ¿Cómo se dieron cuenta de que existían estos potenciales de membrana? Porque a alguien se le ocurrió hacer un electrodo que midiera justamente el potencial dentro y fuera de la célula. Entonces se utilizó para eso el axón de un nervio bastante grande, que es el nervio del calamar gigante, y se puso el electrodo dentro y otro electrodo de referencia fuera de la célula. Y en la medición se dieron cuenta que esta tenía generalmente un valor constante de alrededor de menos 90 milivoltios, ¿vale? Entonces, generalmente se asumió que el potencial de membrana en reposo o potencial de membrana normal de una neurona se encuentra alrededor de menos 90 milivoltios. Em, en este experimento que dice distribución de los iones con carga positiva y negativa en el líquido extracelular, pues se midió primero utilizando como referencia el electrodo que se encuentra fuera de la célula. Se midió el potencial fuera de la célula y el potencial de membrana fuera de la célula con respecto al electrodo que se encuentra fuera de la célula, pues evidentemente va a ser cero, ¿verdad? Pero cuando el electrodo se ponía en una fibra nerviosa, pues este disminuía a menos 90 milivoltios. Cuando se sacaba de la fibra nerviosa y se ponía en el exterior, pues obviamente el potencial de membrana que se obtiene, pues básicamente es cero. Potencial de membrana de reposo en los nervios. El potencial de membrana en reposo en las fibras nerviosas grandes, cuando no se transmiten señales nerviosas, pues es de aproximadamente menos 90 milivoltios. Eso se dieron cuenta al medirlo directamente en el nervio del calamar gigante. Es decir, el potencial en el interior de la fibra nerviosa es 90 milivoltios más negativo que el potencial del líquido extracelular. Transporte activo de iones sodio y potasio y canales de fuga a potasio. ¿Qué es lo que mantiene ese potencial de membrana en menos 90 milivoltios? Como ya habíamos visto anteriormente, el potencial de membrana va a generarse gracias al flujo de iones del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior de la célula. Por mucho, los iones más importantes que van a participar en el cambio del potencial de membrana o en el mantenimiento del potencial de membrana van a ser los iones de sodio, los iones de potasio. Esto particularmente en una neurona, porque en otro tipo de células, como las células musculares, pues también va a ser importante el flujo de calcio, ¿vale? Entonces, el flujo de iones es lo que nos da el potencial de membrana. Y para que estos iones fluyan, pues tiene que haber transporte, ¿verdad? Tiene que haber canales que permiten su entrada y su salida. Transporte activo de iones de sodio y potasio y canales de fuga de potasio. Lo que mantiene principalmente en menos 90 milivoltios
el potencial de membrana de una neurona es la bomba sodio-potasio y los canales de fuga de potasio, ¿vale? No voy a hablar de sus características porque pues esto está de más en un curso donde tenemos que abordar toda la información de un curso básicamente en 15 días o en 18 días, ¿vale? Entonces, lo que mantiene el potencial de membrana de una neurona particularmente es la bomba sodio-potasio y los canales de fuga de potasio. Estos permiten que entren y salgan iones de una manera constante y estos generalmente se mantienen funcionando todo el tiempo y es lo que mantiene en menos 90 milivoltios el potencial de membrana. Origen del potencial de membrana. Los factores importantes que establecen el potencial de membrana normal en menos 90 milivoltios son el potencial de difusión del potasio, que es de menos 94 milivoltios, el potencial de difusión del sodio, que es de más 61 milivoltios. Eso ya lo vimos, porque de acuerdo a la ecuación de Nernst, pues estos son los resultados que nos arrojan, ¿verdad? Y la bomba sodio-potasio, que arroja alrededor de menos 4 milivoltios. Si todos estos parámetros se ajustan en la ecuación de Goodman, el resultado nos va a dar menos 90 milivoltios, ¿vale? Muy bien, ya vimos lo que era el potencial de membrana, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando cambian radicalmente los potenciales de membrana. Estos cambios súbitos en el potencial de membrana son conocidos como potencial de acción. Potencial de acción nervioso. Las señales nerviosas, o sea, la comunicación, vean lo sorprendente de cómo funcionamos. La señalización o la comunicación que hay entre una neurona y otra, o entre una neurona y otra célula, se da a través de señales nerviosas. Y esto que conocemos como señales nerviosas no son otra cosa que potenciales de acción. Y un potencial de acción es un cambio rápido en un potencial de membrana. Y un potencial de membrana está dado por el flujo de iones. ¿Sale? Entonces, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros le decimos a nuestro cuerpo está dado por señales químicas que implican simplemente el flujo de iones de un lugar a otro, del interior al exterior de la célula y del exterior al interior de la célula, ¿vale? Para conducir esta señal nerviosa, el potencial de acción se desplaza a lo largo de la